siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Por aquí nuevamente, como todos los martes, Alfredo Romero, director del Foro Penal. Siempre pues agradeciendo en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles el magallanero César Arteaga. Tiburones, La Guaira es la cosa, del Caracas. Ah, bueno, entonces estás bien, estamos bien. Por lo menos en algo estamos bien, estamos con ganadores como el Caracas, está bien. Y en la conducción pues quien les habla, Alfredo Romero. Por allá está Jackson, que poco lo saludo desde acá. Mira, Jackson allá en los controles también, que uno lo ve aquí de lejos. Y bueno, hoy tenemos varios temas bastante interesantes. Estamos, por cierto, por primera vez aquí en vivo en Instagram probando. Yo poco soy, digamos, de Instagram y esto de estar en vivo y estas cosas, pero estoy probando hoy acá. Aquí nos podemos digamos ver también, y también estamos en Twitter, RCR750, y también este programa se ve posteriormente, también lo pueden ver en YouTube, RCR750, y en Periscope, RCR750 y RCR.tv. Bueno, les decía que hay varios temas importantes, como siempre. Quiero hacerles un resumen inicial antes de comenzar la discusión o la conversación con alguno de nuestros coordinadores en diferentes estados. Pero uno de los temas que está, por cierto, hoy en primera página del diario El Universal es lo que ocurrió en el Amazonas. Dice el gobierno señala que Colombia es responsable por el ataque. Por el lado de Colombia establece pues que puede colaborar con el caso de la muerte de los 3 guardias nacionales. Hay que recordar que hubo pues un asesinato, un ataque de el comunicado del Ministerio de la Defensa habla de paramilitares, se habla del ELN, dice que hubo un ataque a un puesto de la Guardia Nacional, y lo cierto es, la parte pues humana y la parte que más nos debe importar, es que hubo el asesinato de 3 ciudadanos militares venezolanos allí y varios heridos. Para este tema, que es el primero que vamos a discutir, tenemos en la línea a nuestro coordinador del estado Amazonas, Olnar Ortiz, que fue el primero pues que muy temprano en la mañana de este día, que esto fue Olnar el domingo, si no me equivoco, nos reportaste sobre lo que ocurrió allá. Olnar, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Alfredo. Si muy bien, por aquí por Amazonas. Vamos a ponerlo aquí para que oigan todos en el aire. Olnar, bueno, les estaba comentando, como estabas oyendo a los que nos escuchan, sobre lo que ocurrió allá en el estado Amazonas, pero ¿quién mejor que tú que explicarnos la situación actual? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tú que estás allí en Puerto Ayacucho, entiendo, básicamente a 15 minutos de donde ocurrió este asesinato, este ataque a un puesto de la Guardia Nacional. Cuéntanos bien cuál es tu versión, qué es lo que se dice por allá, la situación actual.
Bueno, primero que nada, Alfredo, buenos días a ti y a todos los radioescuchas de nuestro programa. Bueno, lo que tú dices, el domingo, un domingo muy particular, como amaneció Amazonas, particularmente Puerto Ayacucho, en razón de toda la situación que se vivió a tempranas horas de la mañana en la comunidad indígena Picatonal, que queda como a 15 minutos de Puerto Ayacucho, que es la capital del estado de Amazonas. En un principio no se sabía nada, puesto que obviamente y hasta los momentos no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades civiles. Solamente ayer se pronunció el ministro de la Defensa, Padrino López, pero el domingo a tempranas horas de la mañana lo que se veía eran ambulancias, carros de todos los órganos de seguridad desfilando por a altas velocidades por todo el ambulatorio del hospital militar. Fue acordonado, la emergencia del hospital de Puerto Ayacucho, José Gregorio Hernández, fue acordonado. Posteriormente empezaron a ingresar funcionarios militares heridos, posteriormente ingresaron, a 2 horas después ingresaron los primeros 2 víctimas fatales de funcionarios militares, y no se sabía en un principio qué es lo que estaba ocurriendo, hasta posteriormente, pasadas las 8:30 de la mañana, cuando se empezaron a saber a nivel de redes locales, redes sociales, lo que estaba ocurriendo, que era, un principio se dijo que era un enfrentamiento entre la guerrilla y la Guardia Nacional. Después se fueron un poco ya haciendo más clara la información, y lo que se ocurrió fue una emboscada producto de que la Guardia Nacional, en un operativo que estaba realizando la SODI de Puerto Ayacucho, capturó a un ciudadano que se llama Luis Felipe Ortega Bernal, quien tiene alerta de Interpol y que es un cabecilla del ELN, ya confirmado por el comunicado de prensa de la Cancillería colombiana el día de ayer, que es Alia Garganta, es del Frente Oriental del ELN, a pesar de que el ministro de la Defensa ayer hablaba de paramilitares y que habían capturado 9 personas, y que producto de esa captura fue lo que ocurrió el día domingo. Ok, ¿y la situación actual cuál es, Olnar? Bueno, la situación es de tensa calma. Ayer, incluso el mismo domingo, en horas de la noche, en la población de Puerto Páez, el ejército venezolano abrió fuego a estos presuntos insurgentes, en este caso del ELN, y también hubo un enfrentamiento en la población del Burro, que es lo que conecta a Puerto Ayacucho. Estos son dos poblados que hace el cruce del río Orinoco para ingresar a Puerto Ayacucho. Esto ocurrió entre las 10 y 11 de la noche. Posteriormente, en esa misma madrugada, para amanecer el lunes, en el batallón Urdaneta, que está ya a la salida de Puerto Ayacucho, también hubo otro enfrentamiento. Esto ya fue verificado. Ambos enfrentamientos fueron verificados y confirmados, de que también eran estas personas que el gobierno llama paramilitares. Nosotros a nivel local conocemos y sabemos y entendemos que no lo es así, y que quisieron ingresar al batallón Urdaneta. Esto a un principio fueron quienes, por las redes sociales, porque dentro del frente de ese batallón existe un conjunto residencial construido por el mismo gobierno que se llama Maizanta, y muchas de las personas rogaban auxilio por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, pidiendo, porque no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Hoy amaneció que en la población del Burro, todos los habitantes que están cerca del punto de control de la Guardia Nacional están denunciando que están siendo desalojados, puesto porque se tiene previsto de que hay personas insurgentes de estos, vamos a llamarlo, frente paramilitares, como dice el gobierno que son, que están a los alrededores de esta alcabala, y que por medidas de seguridad están siendo desalojados. Ok, pero entonces, y tú estás en Puerto Ayacucho, allá se oye, o sea, el tema está siendo discutido en los medios, en la población, particularmente en Puerto Ayacucho, o más bien hay, digámoslo así, un poco de silencio en cuanto a esto. No, el silencio opera desde el punto de vista de las autoridades civiles y militares, porque en Puerto Ayacucho la situación es una tensión de tensa calma, por decirlo, volverlo a repetir,
es un hecho notorio, sabemos los que somos y habitantes del estado Amazonas, no solamente de Puerto Ayacucho, del estado Amazonas, involucrando los 7 municipios, qué es lo que está ocurriendo. No es esta situación, a pesar de que es la primera que ocurre en la historia de cómo ocurrieron estos hechos, pero sabemos y entendemos que todo el estado Amazonas está minado por estas personas. En los 7 municipios hacia el interior del estado es la situación mucho más complicada. Las denuncias se han hecho no desde ahorita, se han hecho denuncias incluso nosotros como parte de la sociedad civil hemos acompañado a las organizaciones indígenas a hacer denuncias sobre invasiones de nuestros territorios, porque somos indígenas, de personas extranjeras que están tratando, y en esto también entra el tema de la minería ilegal, de la invasión por el tema del oro, la fiebre del oro. Entonces, esto ha traído como consecuencia que nosotros a nivel local conocemos, entendemos la situación. Que el gobierno trate de ocultar es otra cosa, pero vuelvo y te repito, a nivel local todo, así como es noticia a nivel nacional e internacional lo que ocurrió, aquí en Puerto Ayacucho a nivel local todos estamos tratando, incluso nos hemos conformado para poder manejar la información, periodistas y no periodistas, de cruzar información, porque también en este tipo de situaciones hay mucha información cruzada, hay muchas cosas que se dicen, pero realmente que no son. De hecho, el mismo domingo se hablaba a primeras horas de la mañana, cuando no se sabía nada, que había un enfrentamiento en las 3 alcabalas que están en el eje norte, y que no eran 3 víctimas fatales, sino se hablaba de más de 20 víctimas fatales, se hablaba más de 40 funcionarios heridos, pero era producto de eso mismo, por no tener una información veraz, precisa, que en este caso sería el mismo gobierno o las autoridades civiles que la debían dar. Pero el hecho es que sí, lo cierto hasta ahora es que son 3 víctimas fatales, 3 guardias nacionales y varios heridos. Los heridos se hablaba, entiendo, de 15 heridos. Eso es más o menos la cifra de lo que se habla. Y también se habla de que una captura de 9 personas, y que esa fue la consecuencia, además de la persona que tú referías, que se llama Luis Felipe Ortega, ¿cierto? Sí, correcto. En principio, Alfredo, no fueron 15, ya fueron 10 personas, 10 funcionarios militares, entre ellos 2 oficiales, el teniente coronel, que es el comandante del destacamento 631, que incluso fue el que salió más herido, tuvo una herida en la cabeza, el capitán de ese mismo destacamento, y 8 sargentos, entre sargentos primero y sargentos segundo, y sí, lamentablemente 3 víctimas fatales. Se hablaba de una 4ª víctima, que era el capitán, pero posteriormente se desmintió, y no, a la final fueron 3 víctimas, que incluso el día de ayer se le hizo un ascenso post-mortem. Aquí en el estado estuvo el general, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, en un acto, si se quiere, cerrado, entre militares, algunas autoridades y familiares, donde se le rindió homenaje a estos 3 militares caídos en estos hechos. Olnar, ¿estos militares eran de la zona? O sea, ¿los familiares son de allí o eran militares que venían de otras zonas del país? Es decir, ¿los familiares están allá en la zona o no? En un principio se conoce que uno de ellos era de aquí de Puerto Ayacucho. No sé realmente, y no quiero especular de que si fueran fuera o no de aquí de Puerto Ayacucho. Lo que sí, que ayer cuando se dieron los ascensos post-mortem, estaban los familiares de ellos aquí en Puerto Ayacucho. Ok. Bueno, estamos hablando, les habla por aquí Alfredo Romero, director del Foro Penal, y estamos hablando con Olnar Ortiz, coordinador del Foro Penal del Estado Amazonas, quien por cierto tiene un equipo por allá de voluntarios bastante importante. Recientemente, Olnar, también estuviste en varias redes sociales informando sobre la situación de las inundaciones en esa zona y también la colaboración que dabas a los diversos familiares. Si nos puedes rápidamente recordar cómo está la situación en ese sentido, las inundaciones de los pueblos particularmente indígenas o de los pueblos de allá del estado Amazonas, y cómo está la situación de salud de las personas.
Bueno, ya las aguas, gracias a Dios, bajaron. De hecho, ya comenzó el verano, ya los niveles del agua del Orinoco están ya a niveles normales, la situación ya endémica. Sabemos que existe una situación endémica en el estado, pero la situación endémica está empeorando cada día. Nosotros en esa oportunidad entregamos, y esto gracias a la colaboración, ahora que estamos a nivel nacional de Acción Solidaria, que nos donó unas medicinas, estuvimos entregándolas a distintos comunidades, pero también a grupos, y recientemente le entregamos a un grupo de médicos que van a hacer una operación quirúrgica selectiva en el municipio de Río Negro, que es la triple frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela. Estuvimos dándole ese granito de arena y pues bueno, o sea, todavía las personas siguen solicitándonos medicina porque la situación, a pesar de la situación, como te digo, de las inundaciones bajaron, pero y obviamente las consecuencias quedan, como es la parte de los brotes endémicos, la malaria que está repuntando, y obviamente todos estos cuadros que ocurren posterior a este tipo de hechos naturales. Bueno, Olnar, muchísimas gracias. Hablamos con Olnar Ortiz, coordinador del Estado Amazonas del Foro Penal, y tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Y gracias, Olnar Ortiz. Hasta luego. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Tokio, Los Roques, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_ve, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Si el cielo se pone oscuro, no tengas miedo. No le tengas temor a los nubarrones. Nunca olvides, cariño, cuando te quiero, porque un amor de verdad vence a los dolores. Cuando sientas el frío que trae la pena, yo estaré junto a ti para darte abrigo, sin que importe cuán fuerte sea la tormenta. Yo no me muevo si tú no vienes conmigo. Esa es las dos primeras estrofas de una canción que pusimos en el programa pasado, que se llama Tras la Tormenta, de Rubén Blades, y que la canta con Willy Colón, que entonces me comentaron que por qué no la había cantado. Bueno, ahí la saqué más o menos, que fácil. Y en el próximo corte cantaremos el coro, que es lo más bonito de la canción, y el mensaje que queremos dar. Pues siempre después de la tormenta viene la calma. Y como termina el coro que vamos a cantar después, y después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que no rindieron sus almas. Bueno, estamos también, o queremos contactar en este momento a nuestro coordinador del Estado Mérida, el doctor Fernando Cermeño, coordinador del Foro Penal del Estado Mérida, para también conversar este tema que fue también noticia
la semana pasada particularmente, sobre la liberación o la excarcelación de estos bomberos que les recuerdo que fueron 2 bomberos que hicieron pues algo jocoso, digámoslo así, sacando un burro en la estación de bomberos, y por eso le aplicaron pues la ley del odio y estuvieron detenidos por 45 días, creo, más o menos, y Fernando Cermeño nos va a hablar un poco de este caso, cuál es la situación actual de ellos, qué fue lo que ocurrió. Bueno, Fernando, primero un gusto siempre conversar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, Alfredo. Fue un placer también estar en tu programa, en nuestro programa del Foro Penal, sí, conversando sobre todos estos temas tan lamentables que nos ocurren en el país. Bueno, cuéntanos el caso de los bomberos, Fernando, si les puedes resumir para que nos recuerdes bien qué fue lo que ocurrió, cuál es la situación actual de estos individuos y qué fue lo que específicamente ocurrió ahí en el tribunal. Yo sé que estuviste al principio apoyando a los familiares, luego la gobernación designó, entiendo yo, algunos abogados para que asistieran a la familia, pero estuviste siempre pendiente y el equipo del Foro Penal pendiente de este caso. Cuéntanos, Fernando. Sí, mira, efectivamente, al principio de la detención de Ricardo Prieto y Carlos Barón, de los 2 bomberos destacados en la estación de bomberos de Apartaderos, de un pueblito de la zona del Páramo del estado Mérida, nosotros en el Foro Penal fuimos llamados por los familiares para que los asistiéramos, pero posteriormente la gobernación del estado Mérida le asignó unos abogados privados para que se encargaran de la defensa de estos 2 ciudadanos. Nosotros pues seguimos asistiendo a la familia y enterándonos de lo que sucedía, monitoreando como defensores de derechos humanos lo que sucedía en este caso. Efectivamente, hace algunos pocos días se llevó a cabo una audiencia judicial solicitada por la Fiscalía del Ministerio Público, en donde se anunciaba un cambio de calificación. Ellos fueron presentados por el delito de odio agravado previsto en la inconstitucional ley del odio, y en esta audiencia judicial se les hizo un cambio de calificación. El Ministerio Público cambió la calificación de odio agravado por los delitos de instigación pública y de ofensas al jefe de gobierno, que son 2 delitos previstos y sancionados en el Código Penal y que son menos graves que el delito de odio agravado. Por ese motivo se hicieron acreedores de unas medidas cautelares que les impusieron, y esas medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Procesal Penal les dio la posibilidad de ser excarcelados. La libertad condicional que a ellos les dio el tribunal está justamente condicionada, valga la redundancia, a presentarse cada 30 días en el tribunal, a la prohibición de salir del estado Mérida y a la prohibición de pronunciarse o emitir declaraciones públicas en las redes sociales o a través de los medios de comunicación social. Ellos en este momento pues están con sus familiares, siguen sometidos a este proceso penal injusto, pues como todos sabemos, una sátira no constituye delito alguno dentro de la legislación penal venezolana, y también están enfrentando un proceso administrativo de destitución que le aperturó el mismo cuerpo de bomberos adscrito a la gobernación del estado Mérida. Estamos pendientes de este proceso para que se respeten los derechos y garantías que les atribuye la ley a ellos, y estamos pendientes que de manera definitiva y exigiendo al mismo tiempo ante la opinión pública el que estas personas sean sobreseídas de ambos procesos, porque es injusto cuanto les está sucediendo. La excarcelación, Alfredo, de estos 2 bomberos creo que ha sido un triunfo de la sociedad civil,
porque hemos sido varias las ONG, pero distintas las personalidades que tanto en Mérida, en Venezuela y el mundo nos hemos pronunciado contra esta detención arbitraria que los estuvo detenidos, encarcelados 45 días en un centro de reclusión. Ahora pues esperamos que el proceso penal se siga por la vía ordinaria, se siga investigando y de manera definitiva se puedan percatar que desde el punto de vista estrictamente jurídico no existe ningún elemento de convicción para seguirles proceso penal, ni siquiera por estos dos nuevos delitos que les imputaron y que dieron lugar a la libertad condicional de la cual gozan hoy en día. Sí, bueno, hay un tema, Fernando, para poner esto en contexto, ¿no?, jurídico. Evidentemente aquí la gran, digamos, crítica o la sorpresa que llamó pues la atención de tanto el pueblo de Mérida o la gente de Mérida como de Venezuela, inclusive del mundo, es que pues se establece un delito penal, es decir, se encarcela a unas personas por, digámoslo así, una burla, una sátira, como tú la llamas, que realizaron allí en la estación de bomberos. Supongamos, porque tampoco podemos nosotros, pues pensar que una falta de respeto, digamos, a la autoridad, siendo bomberos, oficiales, no puede o tampoco se va a dejar pasar, ¿no? Pues probablemente que haya un procedimiento administrativo, una sanción administrativa, pero aquí lo que realmente llama la atención es que se penalice, se criminalice, pues este tipo de situaciones que me da y me trae el recuerdo directo, inmediato, un caso que por cierto el Foro Penal hizo campaña en favor, porque mundialmente se hizo, que es el caso de un artista que se conoce como el Sexto, un artista cubano. Este artista pues se le ocurrió también a manera de sátira pues pintar unos cerdos, unos cochinos pues, y los lanzó ahí en la Plaza de la Revolución, y cada uno de ellos decía Fidel uno y Raúl el otro. Entonces los lanzó en la Plaza de la Revolución, corrieron esos cochinos allí con esos nombres, y bueno, y también lo encarcelaron y estuvo preso un buen tiempo, lo liberaron por las campañas que se hizo, incluso se ganó un premio internacional por su trabajo artístico, digamos, de expresión, digamos, libre en Cuba, y posteriormente fue detenido otra vez, etcétera, etcétera. O sea, eso nos recuerda, pues, lamentablemente, que hay gobiernos que son sensibles, digámoslo así, a estas situaciones, pero más allá de lo sensibles, es que utilizan la criminalización, utilizan la vía penal, los procesos penales para sancionar a estas personas, que de alguna manera eso, desde nuestro punto de vista, es totalmente inconstitucional y violatorio de alguna forma de las libertades y particularmente de la libertad de expresión. Pero también tenemos que ver la otra parte, Fernando, que también se trata de bomberos, pues no es un ciudadano común, un bombero que también merece, sobre todo a sus autoridades, tiene que tener cierto respeto y compostura, aunque bueno, esto fue algo que se escapó y digamos una broma que definitivamente, y repito, no amerita en modo alguno un carácter penal, ¿no? ¿Qué opinas tú, Fernando? Sí, tienes toda la razón, Alfredo. Aquí hay que distinguir dos aspectos. Por una parte, el que efectivamente pudiera estar incurso en alguna falta de carácter disciplinario que el derecho administrativo debe conocer. Nos parece en todo caso una exageración que se les haya abierto un proceso de destitución de carácter administrativo por una sátira. En todo caso, efectivamente pudieran hacerse acreedores de alguna sanción de carácter disciplinario, más allá de que les voten de sus trabajos, en tanto que los dos tienen más de 15 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida. El segundo aspecto es la criminalización de la crítica frente al gobierno. Esto es algo que nosotros hemos visto durante los últimos años en Venezuela, y particularmente con las bromas, los chistes, las sátiras como esta que desarrollaron los bomberos, pues revela el carácter hipersensible, la actitud poco tolerante del gobierno,
frente a la crítica. En la legislación penal venezolana no existe ningún delito que castigue el que se haga una crítica frente al gobierno. Ni siquiera en estos nuevos delitos que les imputaron, aunque son menos graves que el delito de odio agravado que le habían imputado en primera instancia, son delitos en donde se pueda subsumir la conducta de presuntamente realizar un video criticando al gobierno. Claro, pero es el tema para que entiendan que es la aplicación, este es otro caso de aplicación de la ley del odio, una ley que definitivamente es una ley que tiene unos delitos de carácter estrictamente político. Fernando, tenemos que ir al corte. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, un saludo a todo el equipo allá maravilloso del Estado Mérida. Esperemos estar muy pronto por allá. Vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Juan Pablo Guanipa, integrante de la Comisión de Política Interior y dirigente de Primero Justicia, destacó que es público y notorio que la guerrilla colombiana incursiona libremente en el país. Ya nosotros hemos visto el discurso de este régimen, un discurso que habla de la cercanía ideológica que tienen ellos con la guerrilla. Lo decía el propio Hugo Chávez en discursos ante la Asamblea Nacional venezolana. Él reivindicaba el papel y el rol de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y no decía que no eran movimientos irregulares, que eran movimientos que luchaban por la liberación de un pueblo. Reivindicaba al Ejército de Liberación Nacional y evidentemente que eso tiene una consecuencia, y la consecuencia es que permitan el accionar de ellos. Yo que estoy en el estado Zulia y que permanentemente estoy preocupado por la situación de mi estado, es impresionante saber que varios pueblos del Zulia están tomados totalmente por la guerrilla colombiana. Tú vas, por ejemplo, al sur del lago de Maracaibo y vas por el municipio de Jesús María Semprún. Ahí está la población de Casigua al Cubo, está la población del Cruce. Al pasar el Río de Oro, tú te consigues a La Pista, Tibú, que son poblaciones colombianas, pero te das cuenta que toda la población venezolana del Cruce está totalmente tomada por la guerrilla. Quien manda en ese sitio es la guerrilla colombiana. Pacientes del Hospital Vargas protestaron este martes por las malas condiciones de este centro de salud. Nubosidad y lluvias se esperan este martes en casi todo el país. Más allá de nuestras fronteras, el gobierno alemán reiteró hoy su rechazo a las nuevas sanciones dictadas por Estados Unidos contra Irán y advirtió del peligro de desestabilización que éstas conllevan. Y en los deportes, el karateca venezolano Antonio Díaz perdió hoy en semifinales ante el español Damián Quintero en el Mundial de este deporte que se disputa en la ciudad de Madrid y buscará colgarse la medalla de bronce para estar en el podio. 11:35 de la mañana, sigan en sintonía de Aquí se habla libertad. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Siempre aparece el sol tras los aguaceros, siempre tras la tormenta llega la calma. Después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que no rindieron sus almas. Y premian a los que no rindieron sus almas. Esta canción que les comentaba, que pusimos en el programa pasado, que la estamos tocando aquí, pues un poco así improvisada, pues en vivo. Es una canción de Rubén Blades, Tras la tormenta, que canta, por cierto, con Willy Colón. Y esta última frase, que era la que quería pues siempre colocarnos allí, siempre en nuestra mente, que después de los tiempos malos llegan los buenos y premian a los que no rindieron sus almas. Y esa es nuestra lucha por la libertad, nuestra lucha por conquista de libertad, nuestra lucha por la justicia, que todos los venezolanos de bien debemos hacer, incluso los que viven también hoy día o que están obligados o que se han visto obligados a vivir fuera del país. Y por eso, tomando en cuenta este tema que siempre al cual nos referimos, además muchas personas que nos ven desde el exterior venezolano, siempre para nosotros es importante, y por eso hoy tenemos también con nosotros a través de o vía Skype a nuestra coordinadora de Barcelona, España, no Barcelona, Estado Anzoátegui, Barcelona, España, un equipo muy interesante que tenemos allá, así como tenemos también en Madrid y en otras ciudades del mundo. Nuestra coordinadora se llama Elizabeth Casañas y yo quería conversar con ella un poco para que nos contara lo que están haciendo por allá, el capítulo del Foro Penal en Barcelona, que nos contara también sobre la película documental del Foro Penal que va a ser estrenada por allá en este mes, entiendo, Elizabeth, y también sobre la ayuda que han prestado el equipo del Foro Penal a estos refugiados venezolanos que están en Barcelona, que nos cuente. Comencemos por eso último, pues, ¿cuál es la situación de los refugiados? ¿Qué es lo que han hecho? Cuéntanos la experiencia que has tenido allá, Elizabeth, y el equipo del Foro Penal con esta situación. Buenos días, Elizabeth, un gusto tenerte por acá. Buenos días, Alfredo, un placer saludaros, muchas gracias por esta Bueno, buenas tardes a ti, buenas tardes ya casi de noche, ¿no? Porque son 6 horas, ya son como las 5 de la tarde, ¿no? Días más cortos. Sí. Ok, cuéntanos, Elizabeth. Bueno, te comento, nosotros desde principios de años hemos estado realizando una labor contactando con los refugiados que se encuentran sobre todo en los refugios, que están en programas de refugio aquí en Barcelona y en Cataluña. Hemos estado básicamente un poco mapeando las necesidades que han estado teniendo, que van teniendo, y hemos estado intentando cubrirlas. Algunas necesidades van a nivel incluso de alimentos, porque no todas las veces tienen la fortuna de encontrarse en situaciones en donde reciban dietas adecuadas. Estamos hablando de colectivos que incluyen niños y personas ancianas y que a lo mejor se encuentran durante meses en una situación en donde las dietas no son adecuadas para ellos. Personas enfermas de diabetes o con necesidades específicas de medicinas, y no siempre, con todo y que lo ideal sería que recibieran la atención adecuada, no siempre se consigue. Entonces estamos siempre tratando de detectar esos casos particulares para poderles asistir nosotros en su defecto. También hemos estado realizando entregas de comida, formaba parte complementaria a la que ellos reciben cuando es deficiente, y ahora con la llegada del frío que nos llegó de golpe, nos dimos cuenta que había una necesidad inminente de abrigo, porque claro, son personas que llegan aquí y no están preparadas para las temperaturas de acá, y claro, los niños tienen que ir al colegio y no tienen un abrigo. Entonces nada, nos pusimos en marcha a recoger. La verdad que la sociedad civil, los particulares, pero también a nivel de organizaciones venezolanas aquí, tenemos una red que actúa muy rápido, se solidariza muy rápido con estas situaciones, y nos pusimos en marcha a recoger y a entregar, primero a llevárselos
fuera de Barcelona a otros puntos, pero también este sábado pasado por lo menos hicimos una jornada espectacular en donde se le dio ropa de abrigo a más de 200 personas, casi todas familias que asistieron al lugar. Y bueno, fue una satisfacción absoluta, pero todavía insuficiente. Esto que siempre te queda podemos hacer un poco más, los abrigos no alcanzaron para todo. O sea que vamos a extender ahora la campaña hasta diciembre, a principios de diciembre vamos a repetir la jornada para que más personas tengan la oportunidad porque les hace falta y tenemos que ayudarles, pues. Hablamos con Elizabeth Casaña, quien es la coordinadora del Foro Penal de Barcelona, España. Y pues una de las labores precisamente fundamentales de los capítulos del Foro Penal, que ya el día de hoy hay más de 10 capítulos en diversas ciudades en 7 países del mundo. Tenemos en España, en los Estados Unidos, hay en Chile, Argentina, Colombia se está conformando ahora, en Suecia, en Noruega. Una de las funciones elementales es precisamente esa solidaridad con los venezolanos que llegan no porque quieran, sino forzados a irse por la situación económica, la situación social e incluso la situación política del país. Cuéntanos, Elizabeth, no sé si han tenido algún caso en particular de alguno que se sienta de alguna forma amenazado políticamente y que haya llegado allá por esa situación. Sí, claro, la verdad es que aquí estamos muy mitad y mitad. Yo creo que un 50% tienen problemas de amenaza política y un 50% vienen por razones humanitarias. El 50% de razones políticas vienen de todas partes del país con unas historias, con unas realidades y unas denuncias espeluznantes. Y el otro 50% que están pidiendo asilo por razones humanitarias, vienen también muchos con unos dramas importantes. O sea, viene mucha gente que viene en silla de ruedas, niños que necesitan operaciones especiales, personas ciegas, o sea, personas además de personas que están en un contexto por lo menos de familia, que llegan aquí y no tienen recursos, también hay personas o familias que llegan con problemas de discapacidad en alguno de los miembros de la familia, que los hace especialmente vulnerables cuando llegan aquí. También aprovechar el tiempo porque tenemos ya poco tiempo y tenemos que cortar. Cuéntanos de la película documental que se llama Que se haga justicia, que fue una película que hicieron del Foro Penal, y es la historia del Foro Penal desde hace, no del Foro Penal ni siquiera, sino desde una organización que se llamaba Vive, que nació en el año 2002 y posteriormente se fusiona con el Foro Penal, y toda esta historia de esa oportunidad. Cuéntanos qué preparativos tienen, cuándo más o menos se proyecta. Sé que todavía no está totalmente estructurada la fecha, pero cuándo más o menos se proyecta a presentar la película, y bueno, y si puedes invitar a los venezolanos que están acá, que también tienen contacto con los venezolanos que están allá, para que acudan a esta presentación, a este estreno. Sí, claro que sí. Próximamente vamos a anunciar la fecha definitiva. Pensamos que se va a realizar a finales de este mes o principios del mes que viene. Básicamente lo estamos organizando o coordinando con Madrid, porque básicamente somos 2 coordinaciones hermanas que nos tenemos que poner de acuerdo en cualquier iniciativa que emprendemos. Y bueno, pues obviamente todas las personas que estén allá, se agradece que inviten a los que están aquí también y que le den difusión para que asistan, porque la verdad es que el documental está súper bien, está muy bien, y describe muy bien la labor que ha estado realizando todos estos años el Foro Penal, y que hace falta que se sepa afuera, para que se sepa cuál ha sido el trayecto y la labor fundamental que ha tenido en este proceso el Foro Penal en Venezuela. Si quieren ser parte del Foro Penal y de los capítulos, llámese fuera del país, en Barcelona, como está Elizabeth Casañas allá haciendo una labor maravillosa, o en Madrid, Ezequiel Monsalve, que es el coordinador, con un equipo bastante interesante, cada vez más grande, o en cualquier lugar del país, en Venezuela, o en cualquier lugar del mundo, inclusive si tienen quieren promover un capítulo de Foro Penal, que hay una serie de condiciones, una serie de elementos que cumplir, incluso unos manuales de organización, pues están bienvenidos y pueden inscribirse inicialmente en la página web www.foropenal.org.
foropenal.com o escribir al email info@foropenal.com. Como les dije, ya hay capítulos en más de 10, bueno, en 10 ciudades concretamente. Es increíble, pero hemos ya superado recientemente, Elizabeth, te comento para que sepas que es una gran noticia. Ya rompimos la barrera de los 5.000, ya somos más de 5.000 activistas voluntarios del Foro Penal. Solo en Venezuela estamos hablando de más de 4.500 y fuera del país ya hemos superado los 500 activistas en los diferentes capítulos del mundo. Por cierto, recientemente, te estoy hablando de de la semana pasada, se constituyó, o se está en proceso de constitución más bien, ya hay una coordinadora ya del capítulo de Houston en los Estados Unidos del Foro Penal. Como bien saben, hay bastantes venezolanos allí y se está también conformando este capítulo. ¿Con qué objetivo? Uno, solidarizarse con los venezolanos que llegan, y por otro lado también ser, como nosotros llamamos, los embajadores del Foro Penal en diferentes lugares del mundo. Tienes la última, si no te puedes despedir, Elizabeth, o algún comentario que nos quieras decir. Sí, bueno, nada, que si sois venezolanos, que estáis aquí en Barcelona, que os pongáis en contacto con el Foro Penal y que forméis parte del equipo de los defensores activos, que siempre nos hacen falta voluntarios, siempre nos hace falta manos con interés, con diferentes habilidades para poder conformar parte del equipo del Foro Penal aquí, y que nos contacten y que nos pongamos en marcha. Un apoyo interesante, gran amiga que siempre ha estado con nosotros en las actividades que se han hecho en Barcelona, España, que es Gabriela Montero, la pianista Gabriela Montero, que está allá en Barcelona y por cierto fue parte de la primera juramentación de defensores activos, que así llamamos a los voluntarios del Foro Penal en Barcelona, y esperemos, vamos a invitarlos, ojalá pueda, aunque ella está muy ocupada, muy probablemente estará en la presentación de esta película documental que se llama Que se haga justicia, que es la historia de los miembros del Foro Penal, de la actividad del Foro Penal, incluso antes de la creación formal del Foro Penal en Venezuela. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Es Elizabeth Casañas, coordinadora del Foro Penal de Barcelona, un abrazo España, grande para todos. Y bueno, esperemos que sigan haciendo la gran labor que están realizando, Elizabeth. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Vale. Bueno, era, como les decía, Elizabeth Casañas, coordinadora del Foro Penal en Barcelona, España. Repito, se está estrenando esta película documental del Foro Penal en diferentes ciudades. Ya fue estrenada en la ciudad de Nueva York, que por cierto la presentó el activista también Kerry Kennedy, de la organización Robert F. Kennedy. Para recordarles, Robert F. Kennedy, conocido como Bobby Kennedy, fue asesinado, hermano de John F. Kennedy, fue asesinado también como John F. Kennedy, y era pues un gran activista de derechos humanos en pro de las libertades y en contra de la discriminación, particularmente uno de los primeros, si no fue el primero americano, digamos, que acudió a Sudáfrica en el momento del apartheid, y fue un gran amigo de Martin Luther King. Y fue el primero, por cierto, que se refirió cuando fue asesinado a su muerte en un gran discurso conocido después en los Estados Unidos, en la historia. Y bueno, y después cuando iba a ser candidato presidencial fue asesinado. Bueno, Kerry Kennedy fue la que presentó, la hija de Bobby Kennedy, fue la que presentó este película documental del Foro Penal en Nueva York. Para nosotros fue un gran orgullo. Lo presentó allí en una universidad, por cierto, especializada precisamente en criminología, que es la universidad conocida como, o el college, pues, que es una universidad John Jay College ahí en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, esta película, Que sea justicia, también fue estrenada o presentada en Miami. Esto fue el 10 de octubre, también con el capítulo de Foro Penal allá, en Miami. Y bueno, y ahora vamos para Madrid y para Barcelona este mes, pendientes de eso. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos para finalizar el programa. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, les habla Alfredo Romero. Estábamos, como ya ustedes escucharon, pues hablamos con varios de nuestros coordinadores, no solo en el estado Amazonas o en Mérida, aquí en Venezuela, sino también nuestra coordinadora en Barcelona, España. Y bueno, quería recordarles, tenemos ya en nuestros últimos minutos, recordarles varias de las actividades que vamos a realizar esta semana. El día de mañana mañana miércoles, tenemos la audiencia a las 9 de la mañana en Fuerte Tiuna, en los tribunales militares. Allí estaré yo particularmente con el equipo del Foro Penal, María Fernanda Torres y Luis Medina, abogados, en la audiencia de José Alberto Marulanda, médico, quien señaló y denunció incluso torturas, médico cirujano de manos. Al día de hoy todavía se encuentra en Ramo Verde. Mañana sería la audiencia preliminar, esperemos no se difiere y esperemos le otorguen su libertad que merece, ya que, debo decirlo con la absoluta propiedad, no existe ningún sustento para que esa persona se encuentre presa, y más aún con la necesidad de médicos que tenemos en el país. Un médico muy reconocido, por cierto, recientemente el actor, ¿se recuerdan este actor que se hizo más conocido, por lo menos para mí, en esta serie de Pablo Escobar, que se llamaba ¿cómo se llama? El Patrón del Mal? Este es Andrés Parra, un actor colombiano. Habló del caso de José Alberto Marulanda, hizo se lo pueden ver ahí en Instagram, en @yo soy Andrés Parra, llamando pues a la libertad de José Alberto Marulanda, quien por cierto también tiene nacionalidad colombiana. También se pronunció otros actores colombianos en cuanto a este caso. Por cierto, también debo agradecer que ojalá, en vez de estar con esas peleas que son hasta divertidas, ¿no?, faranduleras, que yo he visto por allí de actores, que si yo he visto por ahí unas cosas que uno las tiene que ver, porque uno pasa por Instagram igual que todos ustedes, así como estoy yo atendiendo a presos políticos, el Foro Penal, y asistiendo a personas víctimas de la represión, también pasamos por estas guerras de farándula, que si Angie Pérez, que si con Nacho, que si con ¿cómo se llama? Norquis Batista. Yo les pido a todos estos actores, a quienes aprecio en general, y me parece que son y es un orgullo venezolano en términos generales, a pesar de las discusiones que puedan tener, que ojalá se enfoquen en mucha energía, como hizo Luis Olavarrieta, que debo pues primero felicitarlo porque se ganó el premio Mara de Oro como periodista del año, pero que hizo referencia a un caso que todavía está en Ramo Verde de otro reportero gráfico, se llama Jesús Medina. Ojalá cada quien adopte Jesús Medina, fue el caso que adoptó Luis Olavarrieta, llamando por su libertad. Ojalá todos los actores, todas las personalidades adopten
un caso de un preso político, una persona sufrida, y que de alguna manera se pronuncien en esas redes que tienen tan amplias, tan importantes, en sus redes sociales, sobre la libertad de estas personas que están todavía sufriendo allí la prisión. El jueves también es la audiencia de William Saguado, otro médico, y estaremos allí, y tengo que finalizar el programa al día de hoy, siempre dando las gracias pues a Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, en la producción Kenyer Ranamillo, en los controles César Arteaga, y siempre finalizamos con nuestro lema, que espero siempre se aprendan, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El